Les habla Alejandro Cuevas Sosa. Me encuentro en Ciudad de México el 26 de noviembre de 2024. En esta ocasión, 56ª presentación de esta serie, abordaremos el tema sobre los trastornos de la neuromentego. Recordemos que las citas van entre comillas, que neuromentego alude a cerebro, pensamientos y ego, que vio colapsar se refiere a fallecer, que las bioescenas y bioimágenes de la comunicación bioenergemal se forman en la función biointerfacemal del cerebro de la persona en biocomunicación, en este caso root, y que universo unidad alude a los universos biomaterial, biointerfacemal y bioenergemal juntos. Comencemos. Durante la semana del 11 al 17 de septiembre de 2005, llevamos a cabo las comunicaciones bioenergemales para tratar los temas que conforman esta presentación. En especial, invitamos al bioenergema de Raúl Hernández Peón, neurofisiólogo, fue neurofisiólogo. Y con la compañía de Eloísa ama de casa y a Arturo Horta Montero, médico de profesión. Raúl se muestra muy respetuoso y cordial. Le explicamos que estamos haciendo una investigación sobre el universo bioenergemal, la bioenergía o energía bioenergemal y el bioenergema, que nos interesa su opinión acerca de esos temas y que para ello le haríamos algunas preguntas al respecto. En lo que pueda servir, comenta Raúl, pero aclaro que yo investigué y me ocupé de la neuromentego. Es por eso mismo que nos interesa el biodiálogo contigo. Si es así, adelante, comenta Raúl. Entre la neuromentego y el bioenergema se dan eventos neurofisiológicos, bioenergemales o mixtos. Muestra una bioescena de la estructura neuronal y bioenergemal del cerebro o neuromentego propiamente dicha. Se ve la corriente eléctrica entre las neuronas y afirma: es como si la neuromentego y el bioenergema tuvieran un biodiálogo funcional. Cuando suele haber bioescenas neurobioenergemales de la neuromentego y del bioenergema muy rápidas en humanos que están por fallecer o falleciendo, es decir, que están por biocolapsar, es este un ejemplo del biodiálogo funcional entre la neuromentego y el bioenergema. Raúl, sí, es ejemplo del biodiálogo funcional. Es a la que hemos llamado como la función de puente neurobioenergemal del cerebro, le comentamos. Exacto, es la forma, es la mejor forma de describirlo. ¿Qué es la neuromentego? La neuromentego, nos dice Raúl, es lo que aquí con ustedes intuí como mente, entre comillas, y la mente
o neuromentego es la que agobia al humano por la memoria que conserva, pero por otra parte le ayuda a conocer y a biointeractuar con el exterior, con el medio que rodea a los humanos. ¿Qué características funcionales tiene esa neuromentego? Y las funciones que lleva a cabo son que percibe, observa, memoriza, atemoriza. La neuromentego también ama, razona, se cansa, divaga, enloquece, imagina, duerme, critica, ayuda, colabora, cumple con reglas sociales, justifica, repite, es dogmática, sistemática, aprende en biointeracción con el bioenergema, crea expectativas, es atrabiliaria, traicionera, cobarde. Esas serían las principales funciones. Y piensa también, exacto, y piensa también. Segunda sesión bioenergemal con Raúl Hernández Peón, neurofisiólogo. ¿Qué has bioenercienteado o intuido? Me quedé intuyendo sobre las implicaciones de ese biodiálogo entre la neuromentego y el bioenergema en relación con la psicosis o locura. ¿Y qué intuiste? Se me hizo muy importante ese biodiálogo funcional para la estabilidad del humano. Eso explicaría por qué son tantos humanos los que viven ese trastorno. Incluso lo acabo de comentar con nuestros acompañantes de cuando los papás aportan su bioenergía y biomateria. Sus hijos e hijas pudieran aprender a padecer lo que los papás tienen como parasitaciones bioenergemales y pudieran desde temprana edad romper con el biodiálogo funcional entre la neuromentego y el bioenergema o establecer distancia entre ellos. También me quedé intuyendo acerca de la posible participación de los medicamentos. Solo los medicamentos bien administrados pueden proteger la biocomunicación funcional entre la neuromentego y el bioenergema. Si bien los medicamentos pueden ser favorables, también hay sustancias tóxicas que pueden resultar desfavorables para ese biodiálogo funcional, como el alcohol y otras adicciones. La neuromentego que se olvida del bioenergema, le comentamos, tiende a desestabilizarse, a agobiarse. La neuromentego que se desconecta e interrumpe totalmente el biodiálogo funcional con el bioenergema puede desequilibrarse a tal extremo que incluso presente psicosis o locura. En cualquier caso, la neuromentego que se inclina por manejarse por sí misma sin la ayuda y orientación funcional estabilizadora del bioenergema tiende a un estado de agobio cada vez mayor, al ego desbordado, a la angustia, a la depresión por frustración y, en caso extremo, quizá a la psicosis o locura. En estos casos podríamos hablar de grados diversos de ruptura de la simetría de las bases fisiológicas del comportamiento o ruptura de la simetría del comportamiento, es decir, la simetría funcional entre la neuromentego y el bioenergema. Pues estamos de acuerdo, comenta Raúl, en que hay diferentes grados en que el humano manifiesta alteraciones en su comportamiento y que a la neuromentego no hay que dejarla que se conduzca sola. No puede, necesita de la orientación del bioenergema. Además, nos falta comentar el estado depresivo en que los humanos se pueden encontrar ante el abandono en que han tenido a su bioenergema
y al no tener cuidado de cómo se va desbordando el ego, por supuesto, sí podríamos hablar de grados diversos de ruptura de simetría del comportamiento. Es decir, grados de interacción entre la neuromentego y el bioenergema. ¿Qué es, Raúl, la energía bioenergemal o bioenergía? Es la bioesencia que constituye al bioenergema. ¿Qué características principales tiene? Es la vida, es la alegría, es la biocreatividad, la satisfacción. No me había hecho esa pregunta. También la bioenergía es el ánimo, es la verdad, se biocomunica, es empática. Esas serían las características principales. ¿Qué es el bioenergema? El bioenergema es tu propia energía bioenergemal o bioenergía organizada. ¿Qué características principales tiene? Son semejantes a la bioenergía porque el bioenergema está constituido por ella. El bioenergema existe, tiene vida, se biocomunica, protege, es empático, generoso, sincero. Es una pregunta interesante porque es como preguntarse las características principales de uno mismo. Voy a repetir esta afirmación de Raúl Hernández Peón porque es muy interesante. ¿Qué características principales tiene el bioenergema? Fue la pregunta y él dice, es una pregunta interesante porque es como preguntarse las características principales de uno mismo. Uno mismo es el bioenergema. Es un excelente comentario. Bueno, entonces está contestada. ¿Qué es el universo bioenergemal, Raúl? ¿Qué características principales tiene? El universo bioenergemal es el lugar que constituye la energía bioenergemal o bioenergía y donde los bioenergemas nos mostramos tal como somos. Y ahora con las preguntas, pues, y también con lo que intuimos durante la comunicación bioenergemal. ¿Cómo entiendes el ego? Es muy sencillo. El ego se refiere a las expectativas irracionales que la neuromentego se impone y se propone ante una situación que sea de su interés. ¿Y con qué facilidad se altera? ¿No es así? Sí, con mucha facilidad y una vez que aprende cómo es su ego, la neuromentego es capaz de acelerarse. ¿Cómo definirías la biosimetría funcional o bioequilibrio funcional entre el bioenergema y el cuerpo humano? La biosimetría funcional es la biocomunicación permanente entre la neuromentego y el bioenergema que se incrementa cuando la neuromentego sabe que hay que escuchar al bioenergema. Para aclarar, replanteamos la pregunta anterior. ¿Cómo entenderías la biosimetría funcional entre la neuromentego y el bioenergema, a su vez extensiva al resto del organismo? La biosimetría funcional surge cuando el bioenergema intuye a su neuromentego y ésta lo siente, lo percibe. Además, la bioenergía da vida y es vida organizada como bioenergema, conserva vivo al organismo, lo hace funcionar, lo organiza, previene al organismo y cuida a la neuromentego. La neuromentego entonces puede llegar a escuchar esa intuición que le transmite su bioenergema, incluso respecto de algo que venga del exterior. Esa es la biosimetría funcional o bioequilibrio funcional. El bioenergema es como los ojos del interior.
Fíjense, el bioenergema es como los ojos del interior. ¿Y qué características tiene el bioenergema? Nos comentó que son las características de uno mismo. Eloísa comenta, esto último estuvo muy inspirado. Y Arturo añade, esto solo lo puede decir un bioenergema. Estamos devanándonos los sesos para definir lo que es la intuiciencia o estado intuitivo y llega Raúl y en un momento la define. Raúl y Eloísa, usted nos inspira con sus preguntas, somos nosotros, intuimos de usted. Por cierto, desde la perspectiva actual, ¿qué es ciencia, Raúl? Cuando ya no tienes publicaciones enfrente ni biomateria, cuerpo que te limite, la ciencia es la búsqueda, la indagación que tu bioenergema puede hacer de ti mismo o de lo que te rodea, sea biomaterial o bioenergemal, dejándote guiar por tu propio bioenergema, llegas a seguir de manera natural un método sistemático y científico. Ahora diría, demostrable para ti mismo y quizá también para tu neuromentego. La ciencia entonces también está en tu interior y la aplicas al exterior. Así es como lo intuyo ahora. ¿Y cómo entenderías ahora el método científico? Ah, claro, eso habría también que modificarlo. Sí, claro, habría que hacerlo también el método científico bioenergemal. Hay un tema que cuando tuviste oportunidad de observar, comentaste que era un tema fascinante. ¿Cómo entiendes ahora la relajación? Ríe y comenta, me conoce bien. Algunos detalles, Raúl. Bueno, ahora digo que la relajación es una técnica en donde la neuromentego se aplaca, se estabiliza y se puede establecer comunicación bioenergemal o biocomunicación con el bioenergema. Además, según el grado de relajación que el humano alcance, es el grado de biocomunicación o acercamiento que tenga consigo mismo, con su bioenergema. La comunicación bioenergemal también es interesante en ese sentido porque veo cómo puede ser una comunicación multibioenergemal. No sé cómo se escuche mejor si multibioenergemal o heterobioenergemal. Multibioenergemal. Bueno, comenta Raúl. Pero espera, multibioenergemal es cuando son varios bioenergemas humanos y heterobioenergemal cuando además se incluye el bioenergema o bioenergía de otras bioespecies. Quizá sea más bien lo que intuye si en este caso serían aplicables ambos términos. Sí, eso es lo que intuyo. En términos generales, ¿cómo te explicas la relajación? También en la relajación al humano se le dan indicaciones para que ubique algún síntoma o algún malestar o enfermedad. Entonces, qué importante es, viéndolo ahora como bioenergema, cómo del cuerpo humano, como un todo, se puede dirigir a un órgano o tejido en particular, sean músculos, huesos, neuronas, células, y por qué se puede influir en esa biomateria. El bioenergema tiene vida independiente en el universo bioenergemal y existencia independiente junto con el organismo en el universo biomaterial. También durante la relajación profunda, la neuromentego del humano resulta muy sugestionable, le comentamos, y con frecuencia esa sugestibilidad
es motivo de espectáculo, de entretenimiento, pensamos que erróneamente porque se está tomando a juego, quizá involuntariamente, al bioenergema. Estamos de acuerdo, dice Raúl, porque se está tomando a juego la vida, la estabilidad de ese humano. Esa es la ignorancia. Hemos sabido de personas que por haberse expuesto en espectáculos públicos a experiencias de relajación profunda desfavorables, después presentaron crisis de angustia que no podían controlar y temor a perder la razón, a la locura. ¿Qué opinas? Sí, la ansiedad es la manifestación del efecto desfavorable al que fue expuesto el bioenergema. Sí, lo que sucede es que ese humano después tiene temor de acercarse a su bioenergema como si hubiese sido su propio bioenergema el que le hubiese asustado. ¿Qué hace más o menos sugestionable a un humano, Raúl? Lo que hace más o menos sugestionable a una persona es que esté o se encuentre estable en su neuromentego, porque es más fácil calmarla y permitir el estado de relajación y la comunicación bioenergemal o biocomunicación con su bioenergema. En contraste, la neuromentego predispone, limita, obstaculiza, es prejuiciosa. Ya ves que la relajación sí es un tema fascinante. Lo intuiste desde entonces. Sí, es un tema fascinante. Aún lo disfruto mucho. Tal vez eso fue lo que retroalimentó nuestro interés en los temas que ahora estamos estudiando, pues lamentamos mucho tu ausencia y orientación. Tuvimos que arreglárnosla como pudimos. Ríe y afirma. Está bien que ahora estén colaborando, que sigan investigando. Me parece que es un bello proyecto de investigación, muy original. Siempre ha llamado la atención el universo bioenergemal. Verdad que es una intuición, pero no sabemos o negamos esa realidad. Se queda a nivel de intuición, Raúl. La búsqueda principal ha sido encontrar un camino de acceso al universo bioenergemal que proporcione bioinformación suficientemente congruente y que permita preparar un documento con datos con los que se pueda seguir trabajando, explorando. En fin, prosigamos. ¿Cómo entiendes ahora la psicosis o locura? Es cuando la neuromentego se agobia, afirma Raúl, de tal manera que se sobrepone al bioenergema y lo somete a constante sufrimiento. Someter es otra característica de la neuromentego. ¿Cómo afecta al bioenergema ese sufrimiento? No solo la neuromentego lo excluye, sino también lo parasita. Desde la perspectiva bioenergemal, ¿qué ocurre finalmente para que se presente el brote, entre comillas, psicótico? El humano, afirma Raúl, ya no acepta su realidad, la realidad que la neuromentego le presenta, entonces se evade, se brota, comillas. ¿Qué sucede en la psicosis con el biodiálogo funcional entre el bioenergema y la neuromentego? Se rompe ese biodiálogo, se termina. Como dijo antes, es un ejemplo extremo de ruptura de biosimetría de las bases fisiológicas del comportamiento. ¿En qué condición queda el bioenergema? El bioenergema queda excluido por el neuromentego. Es decir, bioenergemalmente hablando, la psicosis es un cuadro que también se caracteriza por la disminución del biodiálogo funcional entre la neuromentego y su bioenergema. Si en efecto es la neuromentego la que ignora, aparta al
bioenergema. Fíjense qué interesante. Un neurofisiólogo lo está afirmando. En la locura, a Neuromentego aparta al bioenergema. ¿Qué te parece este fenómeno, mecanismo cerebral y bioenergemal? Intensifica la luminosidad de su bioenergema y afirma, me parece muy importante. ¿Por qué, Raúl? Parece importante porque una vez que se da algún medicamento, esa ruptura aguda o crónica de la biosimetría funcional desaparece y puede haber momentos de estabilidad o cordura en el humano. Es tal la importancia del biodiálogo de la neuromentego con su bioenergema que hay que cuidarlo porque es sinónimo de salud. Al bioenergema hay que cuidarlo porque es sinónimo de salud. ¿Cómo se le cuida? Teniéndolo presente, escuchando sus intuiciones, prestando atención a ellas, participando de su alegría, de su entusiasmo, de su orientación, de su intuilez. Hay que tener presente al bioenergema y hay que cuidarlo. Bioenergemalmente hablando, ¿qué hacen esos medicamentos para controlar las funciones de la neuromentego? Esas funciones se estabilizan. Pudiéramos hablar de que se restablece la biosimetría funcional del comportamiento. En efecto, se restablece la biosimetría funcional del comportamiento. Bioenergemalmente hablando también pudiera la psicosis en algunos casos entenderse como una respuesta adaptativa ante el estrés extremo y crónico. Sí, puede ser una respuesta adaptativa. ¿Ante qué situaciones? Ante situaciones de agobio extremo, crónico y de amenaza para la neuromentego. Querría decir entonces que fortalecer el bioenergema, teniéndolo presente y reconociéndole su función, es una forma de mantener funcionalmente estable a la neuromentego. ¿Es así? Sí, en efecto. O evitar que, según sea el caso, la neuromentego se siga deteriorando con parasitaciones. ¿Es así? Sí, así es. ¿Cómo entiendes ahora la depresión? La depresión es la negación del bioenergema por parte de la neuromentego, porque el bioenergema es la vida y en la depresión es posible llegar hasta negar la vida. ¿Qué efectos tiene la parasitación social e ideológica intensa de la neuromentego? Sí, la parasitación moralista e ideológica de la sociedad puede ser tan fuerte que haga que el ego se comporte como una veleta. Las corrientes de aire son las corrientes ideológicas y morales que ciertos grupos sociales imponen al resto de la sociedad. ¿Cómo entenderíamos entonces el suicidio? Yo colapsar o morir o fallecer es una decisión del bioenergema, afirma Raúl. Yo colapsar o morir o fallecer es una decisión del bioenergema. Lo que lo hace diferente al suicidio es que el deseo autodestructivo de biocolapsar es precipitado por una neuromentego parasitada y agobiada por una realidad difícil de aceptar, junto con un bioenergema marginado. Es una gran diferencia con la idea convencional, ¿cierto? Sí, claro.
Ruth pregunta, ¿qué sucede con el bioenergema durante el ataque epiléptico? Que el individuo no recuerda. ¿Qué pasó? Es la neuromentego la que sufre, la que vive el daño neurológico. El bioenergema protege y ayuda a la recuperación. El bioenergema, a través de la relajación, puede propiciar la ayuda necesaria para que la neuromentego se estabilice y no se exponga al estrés constante. ¿Cuál sería, Raúl, la mejor manera de prepararse para llegar al universo bioenergemal? A Raúl le gustó la pregunta, intensifica su luminosidad y afirma la mejor forma de prepararse para llegar al universo bioenergemal es conocer al bioenergema, a la intuiciencia o estado intuitivo, a sí mismo, conocerse a sí mismo. De esa manera se aproxima el universo bioenergemal. Claro, no basta con aceptarlo, con conocerlo, es muy importante interactuar con el bioenergema y comunicarse con él y escucharlo. Así se termina el atender solo a la vida material. Entonces, si se hace constante, no habrá diferencia alguna entre la vida material y la vida bioenergemal. Se concentra e intuye por un momento y añade, para la neuromentego es formar hábitos. El formar hábitos es para la neuromentego. ¿Cuál sería el equivalente de formar hábitos para el bioenergema? Sí, claro, es el bioenercientear, intuir o bioenergizar. Claro, por supuesto. Le decimos, ¿cómo entiendes la angustia? La angustia es producto de un recuerdo que la neuromentego conoce, pero que no recuerda a ciencia cierta de qué se trata. Pero si le preguntara a su bioenergema, este le podría dar la respuesta. De lo contrario, se mantiene hasta hacerse crónica. Es como no quitar un absceso. Sí, es como no quitar un absceso a tiempo. Entonces, ¿cómo entenderías el estrés? Al igual que la ansiedad obedece a que la neuromentego se apodera de la persona y entonces entra en crisis. Entre más estrés, se entendería que hay menos comunicación bioenergemal o biocomunicación con el bioenergema. Por eso se tiende mucho a decir que el estrés produce las enfermedades, pero en el universo biomaterial no se sabe exactamente de qué manera influye ni de qué se está hablando. Con lo que nuevamente se demostrarían los efectos equilibrantes y saludables de la energía bioenergemal o bioenergía sobre el organismo. Sí, es la importancia de los efectos equilibrantes de la energía bioenergemal o bioenergía. ¿Cómo entenderías ahora entonces lo que es la salud y lo que es la enfermedad? Su bioenergema se intensifica nuevamente y afirma, la salud sería ahora la biosimetría funcional o bioequilibrio funcional de la comunicación neurobioenergemal entre la neuromentego y el cuerpo con el bioenergema. La enfermedad sería, por lo tanto, la ruptura de la biosimetría funcional o desequilibrio funcional parcial o total del biodiálogo funcional entre la neuromentego y el cuerpo con el bioenergema. ¿Qué te parece ese cambio de visión? Se me hace muy complementario y simétrico. Es el punto de vista bioenergemal. Ya te estás familiarizando, Raúl. Sí, me han ayudado mucho a familiarizarme.
¿Qué es vida? Se intensifica nuevamente su bioenergema y afirma, es una bella pregunta, intuyo que especialmente para el universo bioenergemal, vida es la existencia de la energía bioenergemal o bioenergía y por lo tanto de los bioenergemas. ¿A quién pudiera deberse que los científicos de todas las disciplinas eviten hacerse esa pregunta? Porque solo lo que para la neuromentego es posible es aceptable. Entonces, aunque el bioenergema lo intuya, la neuromentego lo niega, lo desvía. ¿Qué les parece ese comentario de Eloísa, a Eloísa y a Arturo? Eloísa intensifica su luminosidad y afirma, lo escucho muy sincero, Arturo, con acierto. Raúl está criticando la locura cientificista dogmática en la que ha caído la humanidad. ¿Qué te parece este comentario, Raúl? Es coherente, totalmente oportuno para ejemplificar el tema del que estamos hablando. ¿Y qué opinas del afán de querer encontrar la respuesta de lo que es vida solo en los mecanismos físicos? Es una necedad de la lógica neuromentegonal, o sea, de la neuromentego, es decir, la lógica convencional. Por cierto, como experto en la materia, ¿qué opinas del término neuromentego? ¿Te parece apropiado? Tan apropiado como las veces en que lo he utilizado. Desde que lo intuí de ustedes me agradó, me parece original y sintetiza los componentes biomateriales del humano. A Arturo y a Eloísa, ¿qué les parece el término? Arturo, coincido con Raúl, representa y sintetiza muy bien lo referente al comportamiento humano. Eloísa, yo también estoy de acuerdo con Raúl en que el término es muy original y cambia el entendimiento de lo que solamente se conoce en el universo biomaterial como mente. ¿Cuál es ahora para ti el sentido de la existencia, Raúl? Ahora el sentido de la existencia es disfrutarla con los amigos, con los cuates. Sí, con los cuates, disfrutarla con uno mismo. ¿Qué es la intuiciencia o estado intuitivo? Como les había comentado, la intuiciencia o estado intuitivo es como los ojos del interior, es la que sabe quiénes somos porque es el bioenergema. ¿Qué características funcionales principales tiene? Entonces, las funciones principales de la intuiciencia o estado intuitivo son intuicientea o bioenergemiza. Eso implica intuir, reflexionar, biocrear, biocomunicar, organizar, decidir, analizar, presentear, sintetizar, desarrollar, etcétera. Todas las características de las intuiciones que ya hemos descrito en otra presentación previa. De las primeras, abordamos justamente las características de las intuiciones. Estas serían las funciones principales, afirma Raúl. ¿Qué opinas ahora de si el bioenergema humano desciende de las especies animales? Por lo que intuyo es otra parasitación que la neuromenteo del humano ha elaborado para explicar su propio origen. Se ilumina su bioenergema y afirma, es una pregunta interesante, yo no me había hecho esa pregunta. ¿Qué es entonces lo que la neuromentego descubre cuando afirma lo de la evolución de las especies? La neuromentego descubre en la teoría de la evolución de las especies lo que ignora y que por lo mismo no se explica adecuadamente que todas las bioespecies comparten una semejanza que es la energía bioenergemal o bioenergía. Vamos a repetir esta pregunta y esta respuesta de Raúl
muy interesante. ¿Qué es entonces lo que la neuromentego descubre cuando afirma lo de la evolución de las especies? La neuromentego descubre, afirma Raúl, en la teoría de la evolución de las especies, lo que ignora y que por lo mismo no se explica adecuadamente que todas las especies comparten una semejanza, que es la energía bioenergemal o bioenergía. ¿Qué origen tiene la energía bioenergemal o bioenergía? ¿Cómo te explicas su origen? Su bioenergema se ilumina nuevamente y dice, también es una pregunta interesante, es tanto como preguntar de dónde se origina el humano, por lo que intuyo el origen de la energía bioenergemal o bioenergía debe relacionarse con el origen del universo o el origen del universo con la energía bioenergemal o bioenergía o el origen del universo con la energía bioenergemal o bioenergía. Demostramos el posible estado primigenio de la bioenergía y de la biomateria antes de la gran explosión, el Big Bang. Eloisa comenta que solo esperaba nuestra indicación. ¿Qué te parece, Raúl? Lo relaciono con un embarazo. Eso me recuerda. ¿Hay espacio en el universo bioenergemal, Raúl? No, ya que no hay neuromentego. Hay intuiciencia o estado intuitivo. Qué extraordinaria función, ¿cierto? Sí, muy extraordinaria. Es donde la energía bioenergemal o bioenergía muestra su sencillez. Hay tiempo en el universo bioenergemal. También es el tiempo del bioenergema, no el de la neuromentego. ¿Cómo definirías el tiempo del bioenergema? Es cada instante, es el presente. Por eso insistías en que el bioenergema presentea. Todo lo actualiza al presente, al aquí y ahora. Ese es precisamente el tiempo del bioenergema, el aquí y el ahora. Hay movimiento en el universo bioenergemal, se va a escuchar reiterativo, pero también es el movimiento del bioenergema. ¿Cómo sería el movimiento del bioenergema? Al instante, la instantaneidad, la simultaneidad. Entonces podríamos preguntarnos si el bioenergema o en todo caso la energía bioenergemal o bioenergía estarían igualmente participando en esos eventos espaciotemporales como, por ejemplo, del movimiento de la materia macro y microcósmica. Se intensifica el bioenergema de Raúl y afirma, esa reflexión tiene la lógica bioenergemal. En efecto, la energía bioenergemal o bioenergía tiene esas funciones. Entonces, es la energía bioenergemal o bioenergía la que permite manifestaciones y biointeracciones en el universo, unidad, puesto. ¿Qué pudo haber sido primero, el universo bioenergemal o el universo biomaterial? Parece evidente que primero fue el universo bioenergemal. Demostramos las pruebas de los anillos que se engarzan y desengarzan sin necesidad de romperlos, de los caracoles en los que cambia el sentido de su espiral al girarlos,
de las ligas en las que se puede hacer y deshacer un nudo a lo largo de la misma y el cambio de simetría de los órganos del cuerpo humano. El caracol, estamos hablando del caracol llamado Nautilus, que si se parte longitudinalmente a la mitad, se ve como gira su interior en determinado sentido. Son sorprendentes cada uno de los fenómenos bioenergemales, comenta Raúl, tienen que ver con lo que hemos estado hablando del bioenergema, fundamentalmente con que se trata de energía bioenergemal o bioenergía. Lo que se trata de energía bioenergemal o bioenergía en el universo biomaterial todavía se considera como milagroso, especulación o ciencia ficción. Uno de los fenómenos me llamó la atención cuando se mostró la liga con el nudo y sin el nudo. Lo relaciono con la neuromentego, la facilidad con que la neuromentego se enreda, pero bioenergemalmente, intuyendo la facilidad con la que el bioenergema la desenreda. Con la intención de escuchar sus comentarios acerca de la relación entre la energía bioenergemal o bioenergía y la biomateria, le mostramos el corazón fósil, que ya mostramos a ustedes en alguna presentación anterior. Raúl, lo estoy intuyendo, es de un animal, no es humano, debió de ser un animal muy antiguo, pero además prehistórico. Si intuyo correctamente, pudiera ser de un mamut. Es muy bella pieza, estuvo maravillosamente protegida, por eso la considero muy antigua, estuvo poco expuesta a ser maltratada. Le comentamos cómo encontramos el fósil y agrega, desde entonces ya investigabas, desde entonces intuías, muy bello lugar. Es sabia la energía bioenergemal o bioenergía, Raúl. Sí, es sabia la energía bioenergemal o bioenergía en el lugar en donde esté. ¿Qué aporta la energía bioenergemal o bioenergía a la materia, energía o biomateria? Aporta la vida, el funcionamiento, la organización, en cierto modo la intuiciencia o estado intuitivo, la especialización. ¿Qué más le aporta? También aporta poder biointeractuar, aporta el equilibrio, la simetría y la complementariedad. En conclusión, te agradecemos la gentileza y espontaneidad de tus originales respuestas. Ha sido bastante tiempo. Nos despedimos afectuosamente de Raúl. Raúl comenta, aquí no hay tiempo. Lo hice con gusto. Eloísa y Arturo. Arturo es un bioenergema muy inspirado, muy congruente. Eloísa, Raúl está muy inspirado y nos biocomunicamos bien con él. Es un bioenergema con el que fácilmente se establecen las intuiciones. Les damos un abrazo y nos despedimos cariñosamente de ellos. Muy amables por sus comentarios y por haberse suscrito.